Ok, entonces a partir de este momento estamos haciendo la grabación de la clase. Como les estaba por decir, cositas que han estado ocurriendo y que creo que es necesario que vayamos ajustando o bien corrigiendo, ¿verdad? Para que haya una forma de trabajar un poquito más ordenada. Número uno, yo he sido muy flexible, ¿verdad? En los últimos módulos, que muchos cuando tienen alguna duda, alguna consulta, me han estado escribiendo al WhatsApp. Y desde la primera vez que ustedes hicieron contacto con IPEA a través del módulo 1, ¿verdad? Cuando el encargado de este programa les daba la bienvenida y la inducción, se les había informado pues que el WhatsApp era solamente informativo y que cuando ustedes tuvieran dudas o consultas, por favor las hicieran vía correo electrónico. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que hay compañeros que me escriben al WhatsApp y quieren que yo les responda de forma inmediata. Y yo les recuerdo que yo tengo un trabajo en el día y mi horario de trabajo es de 7 a 4 y media de la tarde. Yo no puedo estar respondiendo mensajes de forma inmediata porque eso perfectamente es abandono de trabajo. Yo tengo esta labor docente también en la noche que disfruto mucho, pero pues está bajo otro horario. Entonces, algunos a veces se han querido como molestar, ¿verdad? Inclusive hay compañeros que no tienen, digamos, esa noción del tema de horario y me están escribiendo sábados y domingos. Algunos hasta escriben en la madrugada y yo definitivamente les digo, no les voy a contestar. Les contestaré hasta que yo tenga un horario, ¿verdad? Propiamente de IPEA, por un asunto de orden. Y además yo les voy a pedir que me escriban al correo para que sea un poquito más formal, porque en el WhatsApp también a veces se presta pues para que hayan, no sé, porque algunos compañeros, muy poquitos por dicha, ¿verdad? Tienen como un sentido de ser muy confianzudos y me escriben como si fuéramos amigos. Y les recuerdo que yo soy profesora, soy su profesora, ustedes son mis alumnos, entonces tiene que haber una línea de respeto. Así que con mucho cariño y con mucho respeto yo les pido por favor que los compañeros que han tal vez confundido, ¿verdad? Esta relación que es meramente académica, por favor, vayamos corrigiendo algunas conductas. No me tienen que llamar a mí por el nombre porque no somos amigos ni compañeros de trabajo. Entonces yo les voy a agradecer que como lo ha hecho la gran mayoría, se refieran a mi persona como profesora. Yo no estoy aquí pretendiendo sentirme mayor ni superior a nadie, jamás. Yo también soy estudiante en la universidad, pero por un sentido, repito, de orden y de profesionalismo, vamos a llamar las cosas como son. Eh, Así que de verdad les pido que mejoren adelante para evitar inconvenientes, porque a veces dicen es que yo dije y yo le dije tal cosa y el WhatsApp a veces se presta para malos entendidos, entonces mejoren adelante, cuando tengan consultas todos, por favor, me van a escribir al correo electrónico. La otra cosita, ya también me ha pasado en 2 o 3 ocasiones que me están llamando, o sea, están haciéndome llamadas telefónicas, vuelvo y repito, yo tengo que cumplir un horario de trabajo de día, yo no puedo estar contestando el teléfono y qué pena, no les voy a contestar. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, vía correo. Y lo último también, pues que quería aclararles, es que algunos compañeros se han asustado un poquito con el asunto de las notas. ¿A qué me refiero? Vean, aproximadamente el 90% de ustedes ha ido concretando o completando más bien todas las actividades semana a semana. Y hay unos poquitos compañeros que por asuntos de horario, de obligaciones y demás, no, digamos, entre comillas, no están al día. Sin embargo, eh, pues debido a la presión que a mí me hacen la mayoría del grupo en que me dicen, profe, pero ¿qué me saqué? ¿Cuánto tuve de nota? Etcétera, etcétera. Yo me he visto en obligación de
ingresar a la plataforma las notas de lo que tengo, por ejemplo, hasta hoy. ¿Y qué pasa? Que ya hay unos compañeros que están un poquito alarmados porque los que no han entregado tareas, bueno, los que no han entregado las actividades asignadas, les llegó una notificación de que tienen un cero. Entonces ya me dicen, profe, pero es que por X o Y razón yo no la he podido entregar, voy a perder esos puntos. Y no, no, no. O sea, a ver, les va a llegar un cero porque hasta hoy que yo hago el corte, esos compañeros no lo han terminado. Pero eso no significa que hayan perdido los puntos. Todavía les queda una semanita para ponerse al día. Entonces, esos compañeros apenas me hagan entrega de lo que tienen pendiente, yo lo reviso y les actualizo la nota. Esto para que por favor todos estén tranquilos y no se me alarmen. Y de verdad, pues mi deseo, por supuesto, es que ustedes estén a gusto con la clase, que estén aprendiendo, que si tienen consultas, con todo gusto yo se las atiendo, ¿verdad? Pero dentro del espacio que tengo para responder en el horario de IPEA, ¿verdad? Por favor, que ojalá tengan esa consideración. Y también el asunto, digamos, de las asignaciones o de las actividades que ustedes tienen semana a semana. Ustedes han visto que a veces hay semanas que tienen actividades, hay semanas que no tienen nada. Hay módulos que solamente tienen un examen, van a haber módulos que tienen 2, 3, 4 exámenes, o sea, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Cada módulo tiene, digamos que una forma diferente de trabajarse. Por ejemplo, ¿qué pasa? Un día de estos me escribe un compañero de ustedes y me dice, profesora, es que yo quiero que usted explique cómo es que se confecciona tal tarea. Y entonces yo le explico al compañero que yo no puedo explicar esa confección porque todavía hay compañeros que no han entregado la tarea y yo no voy a ponerme a soplarles la tarea. Hasta que el 100% de la clase entregue tareas, yo puedo hacer ese tipo de aclaraciones. Entonces yo, pues sí quiero dejar esto en claro, ¿verdad? Para que no hayan malos entendidos. Si la explicación de pronto la quieren individualizada, pues bueno, en la medida de mis posibilidades, con mucho gusto les haré la aclaración. Pero repito, y tenemos esta salvedad, ¿verdad? Que al ser un curso bastante flexible, que toma en consideración a muchos de ustedes que tienen horarios de trabajo un poquito pesados, pues da esa posibilidad de que se les alarga el tiempo de entrega de tareas, ¿verdad? O si fuera el caso de exámenes. Pero sí me interesaba hacer esas aclaraciones. Aquí muchos tienen 2, 3 trabajos, tienen familia, tienen responsabilidades adicionales, pero ahí van poquito a poco sobre la marcha, ¿verdad? Haciendo su mayor esfuerzo, sacando la tareita adelante. Y recordemos que al fin de cuentas los únicos beneficiados en todo este proceso son ustedes, con el aprendizaje, con ese conocimiento, que yo espero pues que todo lo que vayamos viendo y que hemos visto hasta el momento sean cosas novedosas, herramientas de valor para que ustedes puedan desenvolverse de forma muy profesional en las labores que ya ejecutan o inclusive en labores futuras, ¿verdad? Cuando tal vez desempeñen un puesto distinto en el área de calidad. Así que sí quería hacer esas salvedades, ¿verdad? Para que todos estemos claros, para que no hayan confusiones. Y pues de pronto, no sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario aprovechando este espacio. De lo contrario, pues arrancaríamos, ¿verdad? Propiamente con la teoría. Adelante, Noelia. Hola.
Claro que sí, Noelia, para usted y para todos los compañeros que estén pendientes de alguna entrega. Recordemos que todos los módulos son 4 semanas. Ya nosotros nos encontramos en la semana 3, así que nos queda una semana para completar todos los pendientes. O sea, de hoy, bueno, más bien estamos hablando de 2 semanas, ¿verdad? Porque de hoy en 8 es la semana 4, pero yo les doy una semana adicional para que hagan el examen final. Entonces también de pronto si alguien dice, mira, profe, es que todavía me falta una tarea y yo no creo que la pueda sacar esta semana, bueno, entonces todavía le quedaría de chance la semana siguiente, pero se le juntaría tarea con el examen final. Pero ya más allá de estas 2 semanitas que les estoy mencionando, sí ya no habría más chance porque a mí me pide IPEA pues que genere las notas finales para que ustedes continúen, ¿verdad? Con el siguiente módulo y pues para que todo vaya fluyendo de acuerdo al orden que ya está establecido. Pero básicamente, Noelia, sí, tenemos esta semana y una semana adicional que en buena teoría esa semana adicional es para el examen final, pero bueno, ahí sí, si todavía no le alcanza el tiempito para la tarea, la puede aprovechar. Con todo gusto. ¿Alguien más con alguna preguntita o comentario? Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a compartir la pantalla un segundito. Ok, nada más me confirman si pueden observar la pantalla. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, vean, el tema de hoy está muy interesante. Yo les recomiendo verdaderamente que tomen apuntes, que si de pronto tienen que ir a, no sé, al baño, o están comiéndose ahí el cafecito, qué sé yo, este, tomen mucha atención, no me pierdan el hilo. Hoy vamos a ver solo un tema, pero es un tema que requiere eh, pues una comprensión bien profunda de los pasos que se siguen para poder confeccionar esta herramienta que vamos a ver hoy. Dicho sea de paso, este temita yo les voy a presentar 4 ejemplos para que afinemos el conocimiento, para que si de pronto en el primer ejemplo más o menos lo entendimos, bueno, con el segundo vamos a ir reforzando más la información, con el tercero lo terminamos de concretar y ya con el cuarto ejemplo vamos a ver la funcionalidad de la herramienta que vamos a cubrir hoy. Así que de verdad, no perdamos el hilo, inclusive si alguno de pronto se ha sentido ya familiarizado con este tema, si lo ha trabajado ya en sus labores diarias, yo de verdad pues los invito a que participen, a que hagan sus aportes para enriquecer todavía más la clase. Entonces, recordemos que este módulo, perdón, es un módulo estadístico, ¿verdad? Todas las cositas que hemos ido viendo en semana 1, semana 2, han sido siempre ligadas a la estadística, herramientas en donde vamos a trabajar cálculos, vamos a trabajar gráficos. Bueno, hoy no es la excepción, vamos a trabajar cálculos y gráficos. Y el temita que vamos a cubrir se llama gráfico de cajas y bigotes. ¿Verdad? No se extrañen de ese nombrecillo, no está mal escrito ni me equivoqué en la pronunciación. Así se llama la herramienta, gráfico de cajas y bigotes. Y aquí va a entrar en escena, ¿verdad? Un temita que es la distribución por cuartiles, que vamos a ver seguidamente. Entonces, para que tengamos bien clarito este término de cuartiles. Vamos a entender por cuartiles, bueno, primero que es una medida estadística. Segundo, que es una medida estadística de posición. Es decir, que cuando yo voy a hacer un gráfico, los datos generalmente van a estar agrupados o distribuidos
y que se espera que estos datos estén posicionados en el centro del gráfico. Si todo está bien, si en la empresa o el proceso que estamos analizando o evidenciando está funcionando todo perfectamente bien, vamos a encontrar a través de esta herramienta que los datos, repito, se van a posicionar de forma centralizada. Ahora, los cuartiles tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos. ¿Cuántos grupos? 4. Y estos 4 grupos son números iguales de términos. Cuando ustedes escuchan el término cuarto, hablando de medidas, un cuarto representa un 25% del 100%. Entonces los cuartiles lo que hacen es agrupar los datos en cada 25%. Por ahí, ¿verdad? Si ustedes ven las últimas 2 líneas del párrafo que se está proyectando, en algunas empresas podría ser que en lugar de trabajar con cuartiles, se trabaje con deciles, que es más bien cuando se hacen divisiones en 10 partes, o también podría ser que ustedes hayan escuchado el término de percentiles, que esto más bien es dividirlo en 100, ¿verdad? Los grupos. Pero nosotros vamos a enfocarnos en los cuartiles nada más. Entonces, cuartiles, repito, es cuando estamos dividiendo los datos en grupos de 25%. Ustedes ven ahí una pequeña imagen, una línea, en donde tenemos varios elementos que voy a resaltar, ya casi todo vamos a verlos en detalle, pero quiero que observen todos los datos que hay ahí. Primer dato a la izquierda, dice mínimo, bueno, dice min, que hace referencia a mínimo. Nosotros en este tema siempre vamos a trabajar con un dato mínimo y también con un dato máximo que si observan está al extremo a la derecha. Además, vamos a tener estos agrupaciones que repito se llaman cuartiles y que se van a representar con la letra Q. Entonces ustedes ahí tienen Q1, Q2 y Q3. Cada espacio que hay entre un valor mínimo hasta una Q1 es un 25%. De la Q1 a la Q2 es otro 25%, o sea, ya ahí tenemos un 50%. De la Q2, o sea, que es el cuartil 2, al cuartil 3 tendríamos otros 25%, pero como lo tenemos que ir sumando, pasaríamos de 50 a 75%. Y del cuartil 3 al valor máximo tendríamos el cuarto cuartil, que sería otro 25%, y así completaríamos el 100% de los datos. No sé si me explico hasta acá. Igual vamos a ver un poquito más de detalle, por supuesto. ¿Me expliqué bien, muchachos? Ok, gracias. Bien, entonces, propiamente, ¿verdad? El tema del gráfico de cajas y bigotes. Vamos a ver qué es esto. Bueno, primero, esta herramienta vamos a usarla cuando queremos analizar datos. Y aquí es importante saber cómo se reunieron esos datos. Entonces, para que aterricemos todavía mejor la idea, vamos a suponer que ustedes pues, trabajan en una planta en donde van a producir un elemento que tiene que tener un peso específico, ¿verdad? Entonces van a hacer, hay una línea de producción donde se fabrican, no sé, supongamos que son, que es un producto, digamos, alimenticio. Vamos a suponer que son jugos, para que hacerlo bien práctico. Entonces, juguitos, ¿verdad? En cajita. Bueno, resulta
que ya la empresa previamente va a asignarle que cada cajita de jugo tiene que tener un peso X. Y pues en el mundo ideal, todas las cajitas de jugo deberían de pesar exactamente igual. Sin embargo, en la producción diaria pueden presentarse muchos factores que de alguna manera en cualquier momento pueden desencadenar que el peso de esas cajitas tenga muchas variaciones, ¿verdad? Entonces, por decirles algo, vamos a suponer que hay, ya le doy la palabra, Charlie, que tenemos determinado que el peso de la cajita de jugo va a ser de 25 mililitros, por ejemplo. Pero resulta que en la producción se encuentra que hay cajitas que no pesan 25 mililitros, sino que estamos encontrando cajas que están pesando 30 mililitros, otras están pesando 33 mililitros, también encontramos cajitas que están pesando más bien 20, 15 mililitros. Entonces, cuando detectamos que hay una variación significativa en esa línea de producción y que se está saliendo de la mediana ya preestablecida por la empresa, pues el uso de esta herramienta, gráficos de cajas y bigotes, me va a permitir conocer ese comportamiento que se está, se está alejando de los parámetros normales de la empresa. Dígame, Charla. Ah, tal vez algún compañero me confirma. ¿Algún otro? ¿Cortado? Mm, déjeme ver qué puede ser. Un momentito. Un segundito. En el volumen sí está bien. Ok. Porque es que en el internet, pues aquí tengo todo normal. No veo nada raro. Mm, para ver. Sí, no veo nada raro. Deme un segundito, por favor. Disculpe. ¿Usted puede confirmar si ellos los han escuchado algunos que dicen que no se le corta? Estoy poniendo en el wifi, yo le quité el internet al teléfono para ver si tal vez están desafinados, usted puede quitar aquí. Pues yo lo digo claro. Bueno, no sé, muchachos, vamos a hacer, a ver qué podrá hacer, porque ya les digo, no tengo problema, ya revisé el router y todo está normal. De todas maneras, por supuesto, no es que me quiera, como dicen, lavar, pero la grabación de la clase sí les garantizo que está al 100%, ¿verdad? Ante una eventualidad que algo no haya quedado bien clarito por esto que ustedes me comentan en la grabación, perfectamente lo pueden corroborar y ahí no tendrían ningún problemita. Entonces vamos a ver qué pasa. No sé si de pronto algo entendieron sobre el tema de los cuartiles. Un poquito. Ok, ok. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Tal vez de pronto cuando ustedes vuelvan a notar que se está pegando,
me dan una avisadita para ver qué podrá hacer. Ok, en serio. ¿Qué tira? Mm, sí, no sé qué podrá hacer, chiquillos, de verdad. Bueno, hagamos un trato, no sé si les parece. Hagamos un intento, ¿verdad? Por un ratito más. Si continuamos con el problema, pues yo creo que aquí lo más salomónico entonces sería que cerramos la clase y volvemos a abrirla. Si aún así no se corrige el error como última alternativa, lo que se me ocurre entonces será que suspendo la clase por hoy, yo hago la grabación con normalidad, porque ya les digo, ahí no habría problemas, la subo inmediatamente y que ustedes pues la vean en diferido. Ustedes me dicen qué opinan. Ok, entonces hagamos un trato. Voy a salirme de la clase, quédense ustedes ahí y voy a volver a ingresar para hacer este primer intento para ver si se corrige el temita. Un momento, no se vayan. Ok, aquí estoy de vuelta. ¿Cómo me escuchan? Ok, vamos a intentarlo, a ver. Un momentito. Bien, voy a volver a compartir pantalla. Ahí tal vez me ayudan con los micrófonos abiertos para que no haya mucha interferencia. Gracias. Ok, ahí estoy compartiendo la pantalla y pues estábamos en esta diapositiva. Entonces les estaba comentando, ¿verdad? Que el gráfico de cajas y bigotes pues me va a permitir conocer la conducta que se está presentando en situaciones donde se observa que hay una situación, digamos, anormal. Les estaba dando como ejemplo el caso de, suponiendo que estamos en una línea de producción de jugos y que se ha preestablecido que haya un peso de cada caja de jugos, supongamos de 25 mililitros, y que se empieza a detectar que en algún momento de la producción hay cajas que están saliendo con un peso superior y otras con un peso inferior a esa mediana de 25 mililitros. Cuando yo detecto esta situación, yo puedo utilizar esta herramienta para empezar a conocer qué es lo que está ocurriendo. Inclusive no hace ni falta que yo detecte esta situación, sino que por una inspección normal de calidad yo hago una toma de datos y si a la hora de fabricar este tipo de gráfico se refleja que hay estas anormalidades, entonces el departamento de calidad puede tomar pues cartas en el asunto y empezar a hacer las investigaciones para detectar dónde está el problema. Entonces, como lo dice ahí en pantalla, ¿verdad? Este tipo de gráfico es para evaluar y comparar las distribuciones de una muestra. Ya ustedes están familiarizados con la palabra muestra. La figura que ustedes generalmente van a desarrollar o van a construir es como lo que se ve en pantalla.
Y también pues quiero hacer la aclaración antes que les dije al inicio, ¿verdad? Ese nombrecillo tan particular de bigotes. Se le dice bigote a esa línea que yo les acabo de presentar ahí, que está encerrada en un círculo, ¿verdad? Estas rayitas, llamémoslo así, rayitas que están en horizontal, pues de ahí. Quien creó este tipo de gráfico, pues le quiso dar ese nombre. Cada vez que veamos esa rayita que me hace la identificación de un cuartil, pues le llaman bigotes, ¿verdad? No, a mí no se me parece un bigote, pero bueno, debe ser una persona muy creativa, ¿verdad? Quien, o con mucha imaginación, quien le asignó este nombre a la herramienta. Entonces, repito, estas líneas que son paralelas a la cajita, de hecho, ustedes ven ahí una cajita, llamémoslo así, que está en color celeste, esa cajita que tiene una línea en medio, tiene o está conformada por varios puntos de datos, y las líneas que están afuera de la cajita, que son paralelas, se le llaman bigotes. Y se usan para indicar la variabilidad fuera de los cuartiles superior e inferior. Bien, hasta ahí, ¿cómo me han escuchado, muchachos? ¿Ha mejorado? Ok, excelente, gracias. Entonces, para que todavía quede más clarito, ahora ustedes ahí tienen en pantalla una imagen, vamos a ir pues resaltando cada aspecto importante. El borde izquierdo, ¿verdad?, de la caja es el primer cuartil. Ustedes quiero que observen tal vez el movimiento del mouse. Voy a tratar de hacerlo lo más pausado para que no se me vayan a perder. Yo quiero que observen este elemento que estoy más señalando aquí, que dice mínimo. Recordemos que cuando trabajamos este tipo de gráficos vamos a tener varios elementos. Yo lo indiqué al puro inicio. Vamos a tener un dato mínimo, un dato máximo y los cuartiles. Entonces, aquí tenemos un dato mínimo, y aquí en el dato mínimo es donde empezamos a trazar una línea que me va precisamente a indicar eso, dónde está el dato mínimo en un conjunto de datos. Luego vamos a tener al otro extremo un dato máximo, que es donde termina la línea, y esta línea en alguna parte vamos a tener que confeccionar esa caja. Y la caja es esto que estoy aquí señalando, y que también está señalado con flechas. Esta cajita me está representando el cuartil 2 y 3. Repito, me está marcando el cuartil 2 y 3, de manera que el cuartil 1 es lo que está afuera de la caja hacia la izquierda, y el cuartil 4 es lo que está afuera de la caja hacia la derecha. No se me extrañen por aquello que dicen que es raro, si la profesora dijo antes que el cuartil es un 25%. Yo estoy viendo, o sea, que gráficamente parece que hay un espacio muy chiquitito aquí a la izquierda en comparación con todo este espacio a la derecha. Seguramente entonces es que no hay un 25%, por ejemplo, en esta área, sino que hay más. No. A ver, recordemos que yo les mencioné 25% de qué? De datos. Entonces, si ustedes ven estas distancias se llaman recorridos. Y aunque veamos un recorrido muy cortito en comparación con otro muy largo, no significa que haya más porcentaje en uno que en otro. Siempre va a ser un 25%. Entonces, véanlo así. En este primer cuartil, vean que aquí está la Q1, me está marcando este punto, que si contamos, ¿verdad?, es el número 7. ¿Por qué? Porque acá hay un 5 y cada rayita es 1 más. Entonces 5, 6, 7. El cuartil 1 va
desde el 3 hasta el 7. ¿Por qué el 3? Bueno, aquí contemos, ¿verdad? Aquí está el 0, 1, 2, 3. Del número 3 hasta el número 7, yo tengo el cuartil 1 que representa un 25%. Luego, el segundo cuartil, y voy a adelantarme a esto para que los que están tomando nota lo anoten. El cuartil 2 siempre, siempre, siempre va a ser la mediana. Ahorita vamos a repasar el tema de la mediana. Pero en este caso particular, el cuartil 2, ¿quién me puede decir cuáles son los valores que contempla el cuartil 2? De acuerdo a lo que acabo de explicar con el 1. ¿De qué valor a qué valor iría el cuartil 2? Perfecto, así es, ¿verdad? Entonces, del 7 hasta donde está esta rayita, porque vean que esta cajita siempre generalmente va a estar separada por una línea. No necesariamente esa línea va a estar en el centro. Eso para que lo tengan ahí presente. Entonces, desde este punto 7 hasta donde observamos esta línea divisoria está el cuartil 2. Dicho sea de paso, esta línea divisoria se llama mediana. Vean que aquí está señalado. Ahora, el cuartil 3. ¿Quién me dice en qué rango está el cuartil 3? Perfecto. Ajá, el cuartil 3 va a ser del número 9 hasta el 10. Y el cuartil 4 sería entonces desde el 10 hasta el máximo, que en este caso el máximo sería el 33, ¿verdad? Tenemos aquí 30, 31, 32, 33. Entonces aquí tendríamos todos los 4 cuartiles. Los 4 cuartiles irían desde el 3, desde el número 3 hasta el número 33. Así es como esto funciona. Entonces, vuelvo y repito, aunque siempre vamos a hablar de un 25%, es la manera en que se están agrupando los datos. No estamos hablando de cuántos datos hayan adentro, sino de agrupaciones. Al puro inicio, cuando estábamos viendo lo de cuartiles, decía que el cuartil es una forma de dividir datos en cada 25%. Así que vean que aquí no tiene nada que ver el recorrido de los datos con el porcentaje que abarca cada cuartil. Ok, aquí, entonces, a modo de que quede todavía más clarito, ¿cuáles son las variables que siempre van a estar presentes a la hora de confeccionar gráfico de cajas y bigotes? Bueno, son esas variables que ustedes observan en pantalla. Dato mínimo, el dato máximo, que siempre va a ser el cuartil 4. Vamos a tener la mediana, que siempre va a ser el cuartil 2. Y tenemos el cuartil 1 y el cuartil 3. Estos 5 elementos siempre van a estar presentes a la hora de confeccionar el gráfico de cajas y bigotes. Vamos a ver el tema de los datos mínimos y máximos. Entonces, ustedes como inspectores vienen, van a la planta y quieren hacer un sondeo al azar de una línea de producción. Puede ser de cualquier elemento que a ustedes se les ocurra, por supuesto. Ahora, antes yo les daba el ejemplo de las cajitas de jugo, pero perfectamente podríamos estar hablando de algún producto que tiene que cumplir con una medida específica, ¿verdad? Algo que estamos fabricando y resulta que ese producto tiene que tener una medida de, qué sé yo, de 10 centímetros. Entonces, empezamos a verificar varios productos para corroborar que si cumplen específicamente con esa medida de 10 centímetros. Y empezamos a encontrar pues que hay algunos
que están midiendo 10,5 milímetros, otros están midiendo 9,99 milímetros, qué sé yo, o sea, hay algunas pequeñas variaciones. Yo empiezo a recaudar esos datos y cuando ya tengo toda la muestra de esos datos, repito, me pongo a confeccionar esta herramienta. ¿Qué es importante? Lo vimos la semana pasada. Los datos tenemos que ordenarlos. Así que si yo les digo cuál es el primer paso para confeccionar estos gráficos de cajas y bigotes, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que yo puedo confeccionar el gráfico de una forma ágil y correcta, ¿verdad? Entonces, a la hora de ordenarlos de menor a mayor, yo, por supuesto, voy a tener un dato mínimo y un dato máximo. Eso es importantísimo. Bien, vamos a ver el primer caso, ya un poquito más concreto, para que ustedes vayan viendo el tema de la confección de este gráfico. Entonces, vamos a suponer que tenemos esos datos que ustedes ven en pantalla. Tenemos 7 datos, pero si ustedes observan primero, los datos no están ordenados. Así que lo primero que tendríamos que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Cuando ya yo los ordeno, vean que yo puedo tener una línea como la que se ve aquí en pantalla. El dato más pequeño es el número 31 y el dato más grande es el número 36. Así que trazo una línea con esos datos. Si ustedes me dicen, profe, pero ¿por qué si dice que es del 31 al menor? Porque hay un 30. ¿O por qué si el máximo es un 36? ¿Por qué hacemos hasta el 37? Bueno, esto es, digamos, no hay una regla específica para establecer cuántos datos antes y después voy a trazar la línea. Todo depende de la información que se maneje en la empresa. Sin embargo, para que a la hora de confeccionar esa cajita se vea bien, bien estructurada, podríamos trabajar un rango de 1 o 2 unidades adicionales hacia la derecha y hacia la izquierda, pero repito, más es un asunto como estético, ¿verdad? Más que todo. Entonces, repito, el primer paso, ordenar los datos. Ya ustedes los pueden observar ordenados en esta línea. Marcamos el dato mínimo y marcamos el dato máximo. Paso 2, vamos a averiguar la mediana. Y a modo de repaso, vamos a recordar que la mediana es una medida de posición que divide la serie de datos en dos partes iguales. O sea, voy a tener un 50% más otro 50%. En el primer 50%, generalmente vamos a tener los datos más pequeños y en el otro 50% los datos más grandes. La mediana siempre la vamos a representar con las siglas ME. Y cuando N, recuerden que N es el total de datos, ¿verdad? Es un número par, siempre vamos a obtener el punto medio de los dos valores que están entre la mediana. Vamos a ver el ejemplo. Entonces vean que aquí tengo 7 números, ¿ok? Y yo quiero saber cuál es la mediana. Bueno, ¿qué hago? Voy a aplicar esta fórmula, ya ustedes la habíamos visto ahora la semana pasada. Y en esta fórmula, bueno, la letra N, que es el total de datos, vamos a sustituirlo por la totalidad de los datos. Y aquí tenemos 7 datos. Entonces, vean que aquí ya está sustituida la información. 7 más 1 dividido entre 2. Esta es la fórmula que aplicamos. Y me da un 4. Ahora, no es que 4 sea la mediana, porque en estos datos no está el número 4. Aquí lo que me está indicando la fórmula es en cuál posición se encuentra la mediana. ¿En qué posición de qué o qué? En cuál posición de los datos. Entonces, si yo tengo los 7 datos, como ven aquí en la parte de abajo, ya están ordenados, yo cuento la posición 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4.
La posición 4 es el número 34. Así que mi mediana es este número. ¿Me explico, muchachos? ¿No es un impar? O sea, cuando es un número par, nada más lo divido a la mitad. Eso es todo. Aquí estamos viendo el casito, digamos, de números impares. Ahorita vamos a ver el de par. Aquí tal vez es que quedó como atravesada esta nota. Sí, ahí las disculpas del caso. Tal vez ahorita voy a hacer la corrección para que no haya esa dudita. Ok, pero propiamente en la aplicación de la información se entiende el procedimiento, muchachos y muchachas. Ok, gracias. Entonces ya tengo ubicada cuál es mi mediana. Entonces, a modo de repaso, paso número 1, ordeno los datos. Paso número 2, voy a identificar, por supuesto, cuál es el valor mínimo y cuál es el máximo. Paso 3, voy a identificar mi mediana aplicando esta fórmula y viendo cuál es el dato que la representa. Siguiente paso, bueno, voy a ubicar mi mediana, en la gráfica. Entonces, recuerden que en una diapositiva, bueno, 2 diapositivas adelante, teníamos la gráfica con los puntos en verde, donde ya habíamos marcado el mínimo y el máximo. Ahora vamos a marcar la mediana, que era el número 34. Entonces hacemos un puntito por ahí. Y vamos a ver si de verdad lo que yo he explicado hasta el momento está clarito. Ahí tengo una pregunta en pantalla. La pregunta del millón. ¿Cuántos datos hay a cada lado de la mediana? Repito, ¿cuántos datos hay al lado de la mediana? Y no me tienen que dar un valor entero, es un porcentaje. Ok, pero tal vez no me escuchó esa última aclaración que hacía. No me tienen que dar un número entero. La respuesta correcta es un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de datos que hay a cada lado de la mediana? ¿Alguien más opina igual que la compañera? La compañera dice que hay un 25% al lado de la mediana y otro 25%, bueno, a la derecha hay un 25% y a la izquierda hay otro 25%. ¿Alguien opina distinto? Ok, usted probablemente, compañero, me está observando el recorrido, ¿verdad? Recuerden que al puro, bueno, hace un ratito les mencionaba, no se me confundan con el recorrido. O sea, el recorrido, llamémoslo así, es este ancho o este espacio que hay entre el punto mínimo y el medio. Aquí, por ejemplo, parece que hay un espacio muy largo en comparación con el que se ve a la derecha, pero eso se llama recorrido, no necesariamente datos. Véalo así para que quede más clarito. Aunque aquí estamos teniendo valores enteros, 31, 32, 33, 34, si por ejemplo esto fueran medidas, y yo les digo, muchachos, ¿para qué me sirve la mediana? ¿Qué era la mediana? La mediana es el punto medio o el valor medio de un conjunto de datos. Entonces, ¿qué me significa esto? Que yo tengo, y aquí se los voy a poner en pantalla la respuesta, yo tengo un 50% de los datos a la derecha de la mediana y otro 50% a la izquierda. Recordemos que la mediana, y me devuelvo para que ustedes mismos lo lean, dice acá, es una medida de posición que divide a la serie de datos en dos partes iguales.
50% que es menor y 50% que es mayor a la mediana. O sea, es el punto medio, es el ombligo de los datos. Y aunque ustedes vean que hay un recorrido más largo a la izquierda en comparación al de la derecha, no significa que hayan más datos de un lado que del otro, porque la mediana es el punto medio. ¿Y cómo puedo yo aclarar esto? Si estos numeritos que yo tengo abajo fueran pesos de algún producto, yo perfectamente puedo decir, bueno, aquí yo tengo, por darles un dato, ¿verdad? Así inventado. Vamos a suponer que yo tengo 100 datos. Cuando yo averiguo la mediana, perdón, me está diciendo que el 50% de los datos más pequeños se encuentran a la izquierda y el otro 50% se encuentran a la derecha. Específicamente yo podría decir, por ejemplo, que yo tengo 25 datos que me muestran un peso de 32 y que tengo 10 datos con un peso de 33 y que tengo 5 datos con un peso de 34. O sea que yo tengo varios datos entre los valores que están a la izquierda que totalizan el 50%. Mientras que a la derecha tengo otro 50% de datos, pero que son mayores. Esto es importante. Yo lo que quiero es que aquí no se vaya a confundir los cuartiles con la mediana. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, los cuartiles ya dijimos que eran grupos de 25% de datos. Vean que hago la aclaración. Yo no estoy diciendo que son 25 datos. Estoy diciendo que es el 25% de los datos. Y aquí estamos viendo la mediana, que lo que hace es encontrar el punto medio entre un conjunto de datos y lo que hace es separar 50% a la derecha, 50% a la izquierda. Es un ombligo, por así decirlo, pero es una medida que vamos a necesitar para confeccionar el gráfico de cajas y bigotes. ¿Ok? Hasta acá me doy a entender. Ok, gracias. Este es como, vamos a ir, digamos, viendo, como les dije al inicio, básicamente son 3 casos diferentes, el último es una comparación. Este primer casito es muy general, apenas como para ir familiarizándonos con los conceptos. Vamos a ver el caso 2, que ya es un poquito más detallado. A ver, si yo tengo esta es la mediana par, que antes la compañera con las disculpas del caso por esa línea que se me fue por ahí. Este es el casito de si yo tuviera una cantidad de datos par. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, igualmente voy a aplicar la misma fórmula. Si ustedes ven, aquí tengo 8 datos. Entonces sustituyo la n por un 8. Le sumo un 1, 8 más 1, dividido entre 2 me da 4,5. Hago la aclaración. Aquí no redondeamos. Repito, no vamos a redondear aquí. ¿Qué hago? Los datos los ordeno, ¿verdad? Eso no cambia, de menor a mayor. Y qué pena, aquí se me movió estos numeritos. Denme un momentito, por favor. Es que ahí, al movérseme eso, me da pena que no se vaya a aclarar. Que se vaya a prestar más bien para confusión. Bueno, aquí lo tengo. Qué curioso, vean, aquí en mi computadora está perfecto y cuando lo subí ahí a la plataforma como que se movieron los datos. Bueno, entonces, 4,5. Tengo los números ordenados y cuento. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Pero me dice que es 4,5.
Entonces, los datos que se encuentran entre el 4 y el 5 son los datos que yo voy a utilizar para averiguar mi mediana. Y en este caso particular, esos datos son el 8 y el 9. ¿Qué hago aquí? Bueno, voy a agarrar el 8 y el 9, como se ve aquí en la fórmula, los voy a sumar y los divido entre 2. Me va a dar 8,5. Y esta va a ser mi mediana. Como ustedes observan en estos datos, yo tengo los números que van del número 5 hasta el 12. Entonces ustedes ven acá en esta pequeña grafiquita, ¿verdad?, que apenas está en proceso de construcción. Tengo los datos, bueno, estoy poniendo un dato adicional, ¿verdad?, desde el 4 hasta el 13. Pero estoy marcando mi punto mínimo, que es el 5, de acuerdo a este ordenamiento de datos, y mi dato máximo, que es el 12, que es el valor más grande del grupo de datos. Y la mediana, que es 8,5, recordemos, yo se los dije la semana pasada, que si tuviéramos que confeccionar gráficos a mano, la recomendación es usar papel cuadriculado. Con el papel cuadriculado es mucho más sencillo, ¿verdad?, hacer bien exacto o un poquito más preciso el tema de la graficación. Así que les voy a mostrar entonces cómo se ve esta partecita. 8,5, ¿verdad? Entonces va a estar entre el 8 y el 9. Ahí más o menos coloco mi punto que representa la mediana. Y vean que en este particular parece que el recorrido que hay entre el punto mínimo y la mediana es muy parecido al recorrido que hay entre la mediana y el punto máximo. Lo que nos importa siempre es recordar que la mediana me está partiendo los datos en dos, un 50% a la izquierda y un 50% a la derecha. ¿Ok? Entonces ya tengo el ordenamiento de los datos y ya identifiqué mi punto mínimo, mi punto máximo y ya marqué mi mediana. ¿Qué sigue? Ahora sí, los cuartiles. Aquí entra en escena los cuartiles. Y como lo dijimos, vamos a trabajar básicamente con 3 cuartiles, pero hay un cuarto cuartil que, por así decirlo, sale digamos que por defecto. Vemos este ejemplo. Aquí yo no estoy haciendo ningún cálculo de nada, ¿verdad? Nada más estoy tratando por lo menos de empezar a explicar el tema del cuartil. Como dijimos que cada cuartil es un 25%, yo quiero que ustedes observen que el primer cuartil acá sería del número 1 hasta el 2. El segundo cuartil va a ser del número 2 hasta el 4 y el 4 coincide siempre con la mediana. Bueno, en este ejemplo, ¿verdad? Porque recordemos que la mediana va a tener un 50% a la izquierda y un 50% a la derecha. El tercer cuartil va a ser de 4 a 6 y el cuarto cuartil generalmente va a ser del 6 hasta el valor máximo, que en este caso son 7. Pero ahora sí, veamos el cálculo de los cuartiles con datos. Entonces aquí tenemos los siguientes datos. Ya estos datos los tenemos ordenados, van desde el número 20 hasta el número 150. Si ustedes hacen un conteo rápido de la cantidad de datos que tenemos acá, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 datos. Entonces acabamos de ver que cuando es este caso, ahora aplicamos igualmente la fórmula. 12 más 1 dividido entre 2 me da 6,5, o sea, voy a revisar la posición 6 y hasta la 5. En este caso es el valor 90 y el 100. Que los voy a sumar y los divido entre 2, me da 95. El 95 va a ser el valor de la mediana y lo vamos a ver a continuación. Tengo aquí igualmente los datos y estoy posicionando, ¿verdad?, el valor de la mediana según el cálculo. Ahora sí,
El cuartil, el primer cuartil. ¿Cómo voy a calcular el primer cuartil? Déjenme ver si alguien levantó la mano. ¿Charla? Ajá. Ok, es esto que están viendo en pantalla, ¿verdad? Lo estaba viendo en pantalla ahorita. Ok, este 6,5, el primer cálculo que se hace es para averiguar la posición de la mediana. Como no me está dando un número entero, me está diciendo que la mediana se encuentra después del 6, o sea, un poquito después del 6. Por eso es que yo voy a tomar en cuenta tanto la posición 6 como la más cercana, que en este caso sería la posición 7. Y tomo los valores que están relacionados, en este caso es el 90 y el 100. Por ejemplo, si aquí por ejemplo me dijera que el resultado hubiera sido 9,5, entonces yo tendría que agarrar la posición 9 y también la 10. ¿Me explico? Ok, con gusto. Bueno, entonces, vamos a calcular el primer cuartil. Como ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿verdad? El primer cuartil va a representar el 25% de los datos. Y va a estar siempre sujeto a esta fórmula que vemos en pantalla, que es n más 1 dividido entre 4, ¿verdad? Porque estamos trabajando con cuartiles. Entonces acá dice que si el cuartil 1 se encuentra entre dos datos, vamos a tener que hacer esta fórmula. Se ve un poquito como compleja, pero vamos a ver que no es tan compleja. Y la vamos a ver propiamente con los mismos datos que veníamos arrastrando en este último caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros teníamos 12 datos acá. Así que vamos a agarrar 12 más 1 y lo dividimos entre 4. Me va a dar 3,25, pero yo ahí todavía no he calculado el cuartil, apenas estoy en proceso de esta averiguación. Entonces, 3,25, ojo acá. Este primer cálculo me va a decir la posición del cuartil. Entonces yo me ubico aquí en el conjunto de datos y como me dijo que es 3 y más un poquitito más un 25 más, entonces me coloco en el 3, que sería 40, y también voy a tener que considerar el número 70, porque si a mí aquí me hubiera dado solamente 3 cerrado, 3 entero, pues yo agarro el 40 y parte sin novedad. Pero cuando a mí me da un coma algo, puede ser 25, puede ser 50, puede ser 75. Esos decimales me van a obligar a tomar en consideración también el dato que sigue. Lo mismo que estaba explicando hace un momentito, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, voy a tomar en cuenta, repito, el dato 40 y 70. Y voy a aplicar esta fórmula que está aquí arriba, nada más sustituyo datos. Entonces, vean lo que agarro. Agarro 40, que es el valor que estaba en la posición 3. Voy a sumarle el 70, que es el valor siguiente, y le voy a restar 40. Luego lo voy a multiplicar por 0,25. ¿De dónde salió ese 0,25? Bueno, aquí se los voy a marcar para que les quede más clarito. ¿Lo ven? Este 25% puede variar dependiendo del resultado que me dio este primer cálculo. Entonces, como aquí decía 3,25, voy a tener que usar acá 0,25. Si aquí me hubiera dicho 3,75, tendría que sustituir esto por un 0,75.
Y aquí el resultado que me está dando esta operación es 47,5. Este sería el límite del primer cuartil. Y vamos a verlo representado en la gráfica. Entonces, 47,5 aproximadamente está aquí. Así que mi primer cuartil va desde 20 hasta 47,5. ¿Me explico, muchachos? Vean que se los dije al puro inicio, ¿verdad? Parece ser un poquitico complicado, pero me parece que una buena técnica es que tomen apuntes y que vayan como anotando pues con sus palabras ese paso a paso, ¿verdad? Para la confección de este gráfico. Entonces aquí tendríamos con este primer cuartil los primeros 25% de datos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces, la pregunta del millón. ¿Quién me puede decir cuál es el segundo cuartil? Porque para el segundo cuartil, de hecho ya lo vimos. Si se acuerdan muy bien de lo que expliqué al puro inicio, fácilmente lo sacan. ¿Quién me puede decir en este momento, en ese punto, en este punto, cuál es el segundo cuartil? Perfecto. Así es. La mediana es el segundo cuartil y yo me voy a devolver para que ustedes vean. La mediana ya la habíamos calculado y era el 95. Entonces, yo estoy acá, tal vez ahí me ayudan con el sonidito que está generando un poquito de ruido. El que tenga el micrófono abierto para que lo cierre, por favor. Gracias. Entonces, la mediana, repito, vean que estaba en la diapositiva 17, que era 95. Así que, primer cuartil de 20 a 47,5. Segundo cuartil sería de 47,5 hasta 95, que es donde va a estar la mediana. ¿Ok? Por eso ustedes van a ver en esta presentación, pues que aquí yo estoy brincándome al tercer cuartil. No es que se me olvidó, es que ya lo averiguamos. Y ahorita vamos a ver todo el gráfico ya completo, pero sí me interesaba que hiciéramos esa salvedad, ¿verdad? Es más, voy a colocarles aquí nada más tal vez a modo de aclaración que aproximadamente, ¿verdad? La mediana está de ese lado, o en esa posición más bien. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí rápidamente. Entonces, el segundo cuartil, que es igual a la mediana, sería esta que está acá, en 95. Ok, vamos con el tercer cuartil. El procedimiento es exactamente igual, nada más hay una pequeña modificación en relación al primer cuartil. Y vean que cuando ya vamos por el tercer cuartil ya estamos cubriendo el 75%, porque es 25 del primero, 25 del segundo, 25 del tercero, y ahí tenemos un 75%. Y la fórmula, vean que le estamos adicionando solamente a este cálculo del tercer cuartil un número 3 que multiplica. Pero todo lo demás es igual a lo que ya expliqué. Tenemos entonces los mismos datos, ¿ok? Y aquí, cuando aplicamos la fórmula, tenemos 3 por 12, porque son 12 datos en total, más 1 dividido entre 4, nos da 9,75. Así que yo me posiciono, ¿verdad? En esa, valga la redundancia, posición del 9 y también del número 10, porque me está dando un valor superior a 9.
Así que me ubico, ¿verdad?, en ese lugar y veo que los datos que están en la posición 9 son el 100 y en la posición 10 es el 120. Sustituyo los datos en esta fórmula. Así que 100 más 100 más 120 menos 100 por 0,75. ¿Por qué 0,75? ¿Alguien me puede decir para ver si pusimos atención? Siempre, siempre, siempre va a ser 0,75. Correcto, ¿verdad? Entonces, este valor va a depender del resultado que yo obtuve en el cálculo anterior. Mucho ojo con eso, para que no se me vayan a enredar ni a confundir, por favor. Igualmente, voy a hacer aquí otra vez la salvedad, ¿verdad?, con este particular. Y nos da 115. Entonces vamos a la gráfica. Ven que ya en esta gráfica ya aparece la mediana y dice que es 115, o sea, sería desde la mediana, que era 95, hasta el valor 115, que aproximadamente se encuentra en este punto. Y ya aquí no hace falta hacer ningún cálculo del cuarto cuartil, porque se sobreentiende que del tercero brincamos hasta el valor máximo y esto es el cuarto cuartil. Entonces vemos que aquí prácticamente tenemos como a un 90% listo el gráfico de cajas y bigotes. ¿Qué me falta? Pues esto que ven en pantalla. Aquí esta línea horizontal me representa lo que estábamos viendo de este lado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Hago la salvedad. El gráfico de cajas y bigotes, la caja en sí solamente se va a dibujar sobre el segundo y el tercer cuartil. O sea, esto que ustedes ven acá, que hay una parte sombreada en gris y otra parte sombreada en amarillo, solamente está abarcando el cuartil 2 y 3, nada más. De hecho, voy a ponerles también esa salvedad por acá para que les quede más clarito. No se vayan a extrañar de que como esta presentación se las estoy ahorita proyectando desde mi computadora, todas estas, digamos que adicionales que estoy colocándole, se les va a actualizar automáticamente en la plataforma. Entonces, repito, la cajita solo va a contemplar el segundo cuartil y el tercer cuartil solamente. Si alguien me dice, ¿hay algún tipo de requerimiento, por ejemplo, para el ancho de esta cajita? No, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer del ancho que ustedes gusten. Lo que sí es importante es que pues quede de alguna manera marcada, ¿verdad?, la separación de estos dos cuartiles. Aquí yo lo estoy haciendo a través de dos colores diferentes. Ahora, esta parte propiamente es el gráfico de cajas, pero recordemos que en sí la herramienta se llama gráfico de cajas y bigotes. Aquí, ¿dónde están los bigotes? Bueno, los bigotes, antes lo señalábamos que eran esas líneas paralelas que se encuentran al lado derecho e izquierdo de las cajas. O sea, esto que estoy colocando en este momento, pues son los bigotes, ¿verdad? Ahí el nombre, pues digamos que particular que recibieron por parte de quien inventó esta herramienta, ¿verdad? Bigotes. Esos son los bigotes. Okay, entonces, hasta acá, ¿hay alguna dudita?
Ok, gracias. Bien, para ver si estamos claros. ¿Cuánto representa en porcentaje el cuartil 2? Ajá, correcto, ¿verdad? Aunque ustedes, repito, y hago las salvedades porque a veces se genera ahí como una pequeña confusión. Aunque nosotros observemos que la distancia o el recorrido del cuartil 2 parece ser más amplia que el cuartil 3, lo que tenemos que tener claro es que aunque haya un recorrido mayor, siempre representa el 25%. Cada cuartil siempre va a ser un 25%. ¿Qué me está diciendo, por ejemplo, acá? Que en el cuartil 2 es donde hay más datos concentrados. Ahora, la suma del cuartil 2 y del cuartil 3 representan, ¿verdad?, la mayor concentración de los datos. Entonces, ¿qué pasa con los datos que están afuera, en el cuartil 1 y en el cuartil 4? Pues son datos que se están alejando demasiado de la mediana. Y al alejarse demasiado de la mediana, ahí como inspectores en el área de calidad, ustedes tienen que empezar a investigar qué es lo que está generando que esos valores se estén separando tanto de lo que ya estaba definido. Hablando antes de pesos, ¿verdad? Si yo encuentro que hay una producción de cajas de jugos en donde hay muchos elementos que se encuentran en el cuartil 1 y en el cuartil 4, yo ahí tengo que investigar qué es lo que está pasando para que esos pesos se estén saliendo por completo de los lineamientos de la producción y tengo que empezar a detectar dónde están los errores para corregirlos. ¿Cuál es el ideal? Que ojalá todos los datos recaudados estuvieran concentrados en el centro, en el 2 y en el 3, porque eso me estaría diciendo o afirmando pues que todo en términos muy generales está funcionando o se está generando dentro de los estándares establecidos. Pero cuando hay datos que se salen de esos límites, es a lo que hay que ponerle cuidado, ver si de pronto es que hay alguna maquinaria que está, ¿cómo se llama esto? O sea, que está generando algún problema, que las máquinas están fallando, que tal vez alguna materia prima no está dando la talla, que hay empleados que no están cumpliendo con los procedimientos y tal vez por eso es que no se está manejando ese estándar ya previamente establecido. Bien, veamos un tercer caso. En este caso, ¿verdad? Igualmente, entonces ahora tenemos, perdón, una cantidad de datos. Aquí ya tenemos una pequeña representación muy general de los elementos que ya yo les he resaltado varias veces, ¿verdad? Un valor mínimo, un valor máximo, cuartil 1, la mediana, cuartil 3, y que se sobreentiende que el valor máximo va a tomar en cuenta el cuartil 4. Acá el ordenamiento de los datos, aquí se define cuál es el dato menor y mayor. Aquí hacemos el cálculo de la mediana, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores para este caso? Va a ser de acuerdo a esta posición que me dio 8,5, tomaría el valor que está en 8 y también en 9, les aplico la fórmula y me va a dar 12,95, que esa sería la mediana que voy a marcar en la gráfica. Aquí averiguo el cuartil 1 con los datos y me va a dar 10,58, así que marco el cuartil 1, que es las siglas Q1. Recordemos que el cuartil 2 es la mediana, así que brincamos al cuartil 3 y en este caso nos da 17,24, lo marcamos acá en la gráfica. Cuartil 4 no hay que calcularlo porque es hasta el valor máximo y dibujamos el gráfico de caja. Aquí lo que falta de alguna manera son los bigotes, ¿verdad? Pero básicamente tenemos entonces la concentración de
del cuartil 2 y 3. Ya aquí con respecto, digamos, a los datos vistos. Y quiero mostrarles este caso 4, ahí no se me preocupen si lo hice un poquito rápido porque verdaderamente pues era el mismo procedimiento. Este caso 3 más que todo es como por si quieren ver un ejemplo adicional y repasarlo, ¿verdad? Aquí en este 4 yo quiero ya cerrar, por así decirlo, el valor, ¿verdad?, que genera esta herramienta para el área de calidad. Y vamos a suponer específicamente que vamos a hacer un análisis de datos que se han recaudado en una semana versus otra semana. Entonces, yo quiero ver cómo ha estado el comportamiento, ¿verdad?, de una producción en la semana 1 versus la semana 2. Hago la recolección de datos, hago todos los cálculos que ya vimos y cuando yo voy a graficar me encuentro con esto. ¿Ok? Entonces, tengo la representación de la semana 1 y tengo la representación de la semana 2. ¿Yo qué puedo sacar de análisis sobre esta comparación? Bueno, en la semana 1, si ustedes observan en la forma que tiene la caja parece que está muy bien equilibrada, es decir, que a vista, ¿verdad?, simple, parece que tenemos un 25% muy equitativo en la caja. O sea, aquí tengo un 25 y aquí tengo otro 25, pero parece que el recorrido de ese 25% y del otro están muy similares. O sea, la información o los datos encontrados me están diciendo que pues todo está bastante bien porque la mayor concentración de datos está muy centrada. A diferencia de lo que yo encontré en la semana 2, en donde si ustedes observan, bueno, número 1, la dispersión de los datos, ¿verdad? En este cuartil es muy amplia en comparación con este otro cuartil, o sea que aquí se está presentando algún inconveniente, ¿verdad? Alguna situación a lo que hay que prestarle atención y además veamos que el cuartil 1 y 4 también están completamente distantes en comparación con este, en donde el cuartil 1 y 4 pues están bastante equilibrados, pero vean aquí la distancia del cuartil 4, ¿verdad? Hay mucho distanciamiento, o sea, significa que hay muchos datos que se están saliendo por completo de la mediana. Recordemos que la mediana es esta línea que está dividiendo la cajita. O sea que todos los datos deberían de estar cerca de la mediana para que yo tuviera la tranquilidad de que todo está dentro del orden preestablecido. Pero entre más nos alejemos de la mediana, más factores están distorsionando, ¿verdad?, ese comportamiento normal y adecuado que debería de tener la producción. Y ahí es donde hay que hacer las investigaciones, los análisis, verificar si las máquinas están bien calibradas o no, si tal vez hay algún problema con el operario o con los turnos o de pronto con alguna decisión, ¿verdad?, que se haya tomado en esa semana 2 que está generando esta variación o este comportamiento que no es el adecuado o el más esperado por parte de la gerencia, ¿verdad? Entonces, mediante esta herramienta, muchachos, pues nos permite encontrar, ¿verdad?, todos estos análisis o toda esta información para la toma de decisiones, para hacer correcciones, para hacer ajustes, de manera que ojalá, lejos de volver a incurrir en este error cuando pasemos a la semana 3, ojalá volvamos a esta conducta de semana 1 donde todos los datos recolectados estaban muy bien ajustados a lo que se estaba pues esperando. No sé si de pronto hay alguna preguntita o alguna consulta sobre... Sí, dígame.
Ajá. Dígame. Ajá. Voy. Ahí está. 12,62, ajá, y 13,28. Ajá. Ok. Recor Déjenme ver si es que aquí se me cortó. Espérese para ver. Sí, aquí tiene que ser, aquí es que está cortado el valor. Aquí es 13,28, pero fue que se me cortó el numerito. Pero ya lo voy a corregir. Porque para ver acá. Vean, 12,62 más 13,28 dividido entre 2. Ahí está el 12,95. Muchas gracias por la observación, compañera. ¿Alguna otra preguntita? Sí, muchas gracias, compañera. Sí, ya le digo, es que esto a la hora de pegarlo se quedó cortadillo ese número, pero ya lo voy a corregir para subirlo bien a la plataforma. ¿Algún otro comentario o consulta? Ok, vean, para esta semana no tenemos tarea. Porque recordemos que la idea es que ustedes hagan repasos, ¿verdad? De la materia, porque la otra semana tenemos el examen final. Entonces, en este examencito, pues vamos a evaluar toda la materia de la semana 3 y 4, para que por favor lo tomen en cuenta. Ahí se ponen al día los que estén pendientes con alguna entrega para que no haya pues mucha acumulación, ¿verdad? De obligaciones. De mi parte, jóvenes, si no hay preguntas o consultas, estaríamos entonces finalizando la clase por hoy. Que tengan muy buenas noches. Con mucho gusto, hasta luego.